vamos a conocer la fisiopatología de la diabetes y para poderles explicar un poco mejor tenemos el esquema del octeto de Defronson, el cual básicamente se centra en un órgano o tejido que está afectando la diabetes y también se desglosa cómo es que se está deteriorando. Vamos a comenzar por el punto número 1, que no es el más importante, pero sí es la base de todo. El punto número 1 es el páncreas, que en el páncreas tenemos las células alfa y beta, que las células beta son las que producen la insulina y las células alfa son las que producen el glucagón, pero esto lo veríamos más a detalle más adelante. La insulina es una hormona que básicamente es la llave que abre la puerta para que la glucosa en sangre pueda pasar hacia los tejidos y esta pueda ser utilizada o convertida en energía, puede ser metabolizada, etc. Aquí lo que ocurre es que hay una célula beta pancreática que está fatigada, o sea que está dañada y por eso no puede producir suficiente insulina. Hiperglucemia. Esto quiere decir que no está funcionando. Esta glucosa se está quedando en la sangre y no está siendo aprovechada para metabolizarse en energía por otros tejidos. Estos tejidos mandan señal que no hay glucosa. Esto a su vez manda una señal de nuevo al páncreas, pero vamos a las células alfa pancreáticas, que lo que van a hacer es producir más glucagón. El glucagón es una hormona que básicamente va a actuar en el hígado y va a aumentar la producción hepática de glucosa a través del proceso de la glucogénesis. También hay una disminución en la producción de insulina, pero también hay una resistencia a la insulina, pero esta es deficiente, o sea que no está cumpliendo con su trabajo. Esta insulina es la que abre la puerta y los GLUTs son los que transportan la glucosa a los tejidos. Entonces, como esta insulina no está abriendo la puerta, lo que pasa es que va a disminuir la expresión de los GLUTs. En este caso, hablando del músculo esquelético, es el transportador que corresponde al GLUT4. Va a disminuir su secreción y por lo tanto va a haber una disminución de la captación de glucosa por parte del músculo esquelético, es decir, que se está quedando en la sangre la glucosa. Ahora en el tejido adiposo, básicamente lo que la insulina, aparte de su función normal, es disminuir la liposis. La liposis es la descomposición de los ácidos grasos. Entonces, al disminuir la insulina, también va a aumentar este proceso. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a tener más ácidos grasos libres, quiere decir que no están uniéndose a otras moléculas. Ahora en el intestino delgado ocurre lo que es el efecto incretina. Se da cuando nosotros comemos. Esto quiere decir que nosotros al comer el intestino manda una señal al cerebro para que se empiece a liberar insulina, ya que nosotros al comer se va a descomponer hasta que se convierta en glucosa en la sangre y por lo tanto tiene que haber una respuesta y tiene que producirse insulina. Pero en la diabetes este proceso de incretina se ve disminuido e incluso perdido. Entonces va a haber una hiperglucemia postprandial que no se está liberando la insulina necesaria. Ahora bien, ¿qué pasa en el riñón? Como se había comentado anteriormente, una vez que la glucosa se eleva por encima de 180 miligramos por decilitro, se empieza a tirar por la orina, pero pasa algo llamado CGLT2, que es una molécula que hace que reabsorbamos la glucosa a través de los riñones. De manera normal, nosotros no tendríamos que estar orinando glucosa, entonces se tendría que estar reabsorbiendo. Sin embargo, como está muy elevado en sangre, la solución, digamos, es orinarla, pero nuestro riñón no sabe esto, entonces se empieza a expresar más y más CGLT2, entonces se vuelve a reabsorber y se crea como un círculo vicioso. Luego esta hiperglucemia sostenida lo que hace es dañar las células renales, que prácticamente lo que desencadena es una enfermedad renal crónica. Por último tenemos al sistema nervioso central.
Antes que nada, un dato curioso es que el cerebro es el primer órgano que se hace insulino resistente. Ahora bien, en el hipotálamo se controlan los puntos de saciedad y de hambre. Entonces el núcleo ventromedial se encarga de la señal de saciedad y el núcleo lateral se encarga de dar la sensación de hambre. Como antes mencionado, del tejido adiposo inflamado, la desregulación inmunológica, pero también hace que fallen los neurotransmisores, quiere decir que va a haber una desregulación en estas señales de saciedad y de hambre. O sea, podemos comer mucho y no nos llenamos. Y pues esto, sumando a la pérdida de efecto incretina, podemos provocar más hiperglucemia. Entonces todo esto quiere decir que se va a volver un círculo vicioso más y más. El ejercicio mejora la capacidad de las células para responder a la insulina, lo que permite una mejor captación de glucosa desde la sangre hasta los músculos. Quiere decir que se necesita menos insulina para controlar el azúcar en sangre, específicamente en la diabetes tipo 2. También como la captación de glucosa independiente de la insulina, la reducción de la glucosa en sangre y la mejora del control glucémico a largo plazo, entre muchos más efectos.